Nos bendiga grandemente. Un gozo poder llegar a ustedes con un nuevo estudio de doctrina básica en esta noche de viernes. Como siempre, hermanos amados, en esta serie de estudios que estamos realizando todos los viernes, de temas que son básicos, fundamentales y necesarios para la edificación del pueblo de Dios. Todo hermano y hermana tiene que estar cimentado en la roca y en los fundamentos de la doctrina. Muchas veces preocupa el conocer de mucho pueblo que por X o Z circunstancias no han tenido la oportunidad de fundamentarse en la doctrina. Por eso es el llamado que constantemente realizo para que presten atención a esta serie de temas básicos y doctrina básica. Fundamentos de la palabra de Dios que son importantísimos para el crecimiento espiritual. Pero siempre lo hacemos en el nombre del Señor y en oración. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que permites que una vez más podamos llegar a todo tu pueblo, Señor, con estos estudios de doctrina básica, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amamos tu palabra, bendecimos, Señor, te bendecimos, te damos gracias. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, a ti sea la fortaleza, Señor Dios Todopoderoso, porque eres bueno para siempre tu misericordia. Confirma la obra de nuestras manos, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a llegar donde tú en tu voluntad perfecta y agradable permitas, Señor, que llegue. Gracias, Padre, gracias, Señor. A ti sea toda la gloria, Rey amado, y lo hacemos en tu nombre. Todos decimos amén. El tema del estudio de esta noche es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. Lo que conocemos con el nombre de Trinidad Divina. Trinidad Divina. ¿Qué nos enseña la palabra acerca de esta doctrina tan importante y fundamental? Mateo capítulo 28, versículo 19, es el pasaje bíblico con el que damos inicio esta noche. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí encontramos que el Señor mandó precisamente esto. Por tanto, la pregunta que nos hacemos inicialmente esta noche es, ¿la doctrina de la Trinidad Divina es bíblica, siendo que nuestro Dios es uno? Importantísimo. La bendita palabra de Dios enseña que nuestro Dios realmente es uno. Amén, es uno. Deuteronomio 6:4 que dice, puedes anotar en tu carpeta, puedes anotar y subrayar en tu Biblia. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Definitivamente el Señor es uno. Nuestro Dios se expresa, pero a través de tres funciones: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero unidas en un solo Dios único y verdadero. Ninguno de los tres es ajeno al otro. Todos entre sí conforman una unidad perfecta e indivisible. Como seres humanos, tú, yo y todos, creados por Dios, somos seres trinos, ¿sabías? Ya que nos componemos de alma, cuerpo y espíritu. Sin embargo, cada uno de nosotros tenemos una sola identidad y una sola personalidad. Primera Tesalonicenses 5:23 es un pasaje muy importante que es necesario que lo notes. El mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí encontramos en este pasaje algo demasiado importante. ¿Qué habíamos sido? También como Dios, seres trinos. Espíritu, alma y cuerpo. Pero sin embargo, al tener esos tres, no es que seamos tres identidades, sino que es una sola persona la que conformamos, pero con espíritu, con alma y con cuerpo. ¿Cómo podemos entender el pasaje de Hebreos donde se menciona al Señor Jesucristo como engendrado por el Padre? Esta pregunta que nos hacemos esta noche tiene que ver con lo que a veces hay doctrinas de error que mencionan el hecho de que Jesucristo no es Dios y que es una creación del Padre. Pero nosotros tenemos que discernir que en la palabra del Señor debemos aclarar este punto.
Es muy importante discernir la palabra de Dios en el Espíritu para no ser engañados. Existe una secta de error llamada Testigos de Jehová que utilizan el pasaje de Hebreos 1:5 para defender su enseñanza de que el Señor Jesús es una creación de Dios. La palabra enseña que a la divinidad le plació ser al Padre la autoridad perfecta y al Hijo la obediencia perfecta. Amén. Le ha placido a la divinidad. El propósito del Padre al enviar a su Hijo amado Jesucristo a la tierra fue para salvación de la humanidad perdida por causa del pecado. Pero encontramos en la Biblia que su nacimiento no fue un nacimiento natural, sino un sobrenatural, ya que fue engendrado por el Espíritu Santo en una mujer virgen. Por ello fue el único ser humano nacido sin pecado, de vientre de mujer. Su sangre derramada en la cruz del Calvario fue única, santa y perfecta. Lucas 1:35, ¿qué dice? Respondiendo el ángel le dijo, justamente, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí estamos en este pasaje de Lucas 1:35. Es el momento de la anunciación que hace el ángel Gabriel a María, cuando se aparece a María y le anuncia que vendría y que nacería el Salvador Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo se hizo carne y hueso y habitó entre nosotros, fue en todo momento de su ministerio de salvación en la tierra. 100% Dios, 100% hombre. Aunque nunca dejó de ser Dios, no se aferró a ser como Dios para soportar la humana debilidad, sino que se despojó, haciéndose hombre y siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Con esto, ¿qué estamos diciendo? Que participó de nuestra humana debilidad. Por eso Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, ¿qué dice la Escritura? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí vamos a ver un poquito en Filipenses 2, 6 al 8, algo que son elementos extraordinariamente importantes. El versículo 6 dice, no estimó el ser igual a Dios. Él podía haber estimado ser igual a Dios y soportar la humana debilidad, pero vamos a ver un poquito más este pasaje que estamos viendo con detalle. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Se despojó, tuvo que despojarse para participar de nuestra humana debilidad. En su condición de hombre, ¿qué dice la Escritura? Tuvo sed, se cansaba, etcétera, como formando, y tenía, digamos, participando de nuestra humana debilidad. Pero aún así, se humilló hasta lo sumo, haciéndose siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En su condición de Dios, en los días de su ministerio de salvación en la tierra, como que fue 100% Dios, no dejó de ser Dios, permitió que lo adoren. Permitió que lo adoren. Amén. Juan 9, 35 al 38, que dice, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él, dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Y le dijo Jesús, pues le has visto, el que habla contigo, él es. Y él dijo en un pasaje preciosísimo del versículo 38, le dijo, creo, Señor, y le adoró. Ese pasaje se refiere al joven que nació ciego, pero que el Señor en su amor y su misericordia lo sana. Y fue motivo que ustedes pueden leer en este tremendo pasaje de Juan 9, ¿qué le ocurre a este joven? ¿Cómo es que los religiosos de su tiempo empiezan a molestarlo y decirle una cosa y otra? Hasta que el Señor tuvo ese encuentro precioso con Jesús, cuando le dice, ¿quién es? Le pregunta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él le dice, ¿quién es para que crea en él? Y el Señor le dice, le has visto, y el que habla contigo, él es.
¿Qué dice el joven? Creo, Señor, y le adoró. Si no hubiese sido hermano, Dios no hubiese permitido ser adorado. Perdonó pecados. Solamente Dios perdona pecados. Solo Dios perdona pecados, pero Él perdonó pecados directamente. Evangelio de Lucas 7, 48 al 50, que dice, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Como Dios, en su condición de Dios, podía perdonar pecados directamente. Se transfiguró delante de sus discípulos, manifestando su divinidad, confirmada desde el cielo por el Padre. Este pasaje precioso que lo encontramos en la Escritura, en el monte de la transfiguración, manifestó su divinidad. ¿Dónde está eso? Evangelio de Lucas capítulo 9, versículo 28 al 30, que dice que aconteció como 8 días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo, subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Monte de la transfiguración. Lucas capítulo 9, 35, el versículo que continúa, dice, vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. La voz del Padre, amén. Manifestó en varias ocasiones su preexistencia, al proclamar ser uno con el yo soy el que soy del Antiguo Testamento, nombre personal de Dios. Aquí aclaremos lo siguiente, hermanos. Yo soy es la expresión que aparece como nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces lo pueden escudriñar. En Éxodo capítulo 3, precisamente el nombre del Señor es yo soy el que soy. Amén. Y Él mismo se identifica con ese nombre porque Él es Dios. Amén. Éxodo 3:14 encontramos el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Amén. Ese es. Y precisamente Juan capítulo 8, 56 y 58 dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Aquí vamos a aclarar un aspecto importantísimo en este pasaje precioso de las Escrituras. Evangelio de Juan capítulo 8 dice esto que estamos viendo. Abraham, que había estado ¿cuánto tiempo antes? 2000 años antes que Jesús estaba hablando en este momento, había estado el padre Abraham, el padre de la fe. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó, sí. Abraham vio a Jesús en el Antiguo Testamento, en una teofanía, en una manifestación visible del Dios invisible. Entonces los religiosos de su tiempo, como no creían que Jesús era Dios, le dijeron, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y el Señor les responde de una manera maravillosa. De cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Porque es el eterno Dios. Es el soy, yo soy el que soy. Amén. Gloria a Dios. Además, el Espíritu Santo reveló a Pedro que se trataba del Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Precisamente en un pasaje también maravilloso, en Mateo capítulo 16, 15, 16, les dijo, ¿vosotros quién decís que yo soy? Respondiendo Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este punto vamos a comentar un poquito, hermanos. Mateo capítulo 16 relata en este pasaje la pregunta que el Señor les hace. ¿Qué dicen ahí afuera de mí? Muchos tenían muchas opiniones, como hoy siguen teniendo muchas opiniones del Señor Jesús. Que es que uno que ha resucitado, que es un profeta más, etcétera, etcétera. Bueno, pero el Señor no le interesa tanto, porque Él sabe perfectamente qué es lo que dicen de Él. Lo que más le interesa al Señor, ¿qué dices tú, yo, qué decimos nosotros que conformamos su pueblo? Por eso Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí está. Pedro confesando algo maravilloso. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Amén. En el monte Calvario, el ladrón arrepentido se dirigió a él directamente en su arrepentimiento y recibió del Señor Jesús la promesa que estaría con él en el paraíso. Lucas 23, 39 al 43, ¿qué dice la palabra del Señor? Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú fueres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo: ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Amén. Y dice: nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús algo precioso: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le estaba diciendo con eso el ladrón arrepentido? Estaba reconociendo que Jesús era rey y que en todo lo creado reinaba el Señor Jesús. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. La salvación es hoy. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Realmente fue salvo el hombre que se reconoce su situación y su necesidad de Cristo. Por la misericordia de Dios, aquel que fue siempre el Verbo, nuestro amado Rey Jesucristo, la palabra viva, se hizo carne y habitó entre nosotros. Por amor, por misericordia, por gracia. Juan 1, 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿A quién se está refiriendo? A Jesucristo, el Verbo encarnado. Verbo que expresa palabra en acción, palabra en acción. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo, Jesucristo, era Dios. Por eso dice en el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios, parte de la divinidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y qué dice? Subraya esta parte preciosa. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo se hizo carne. ¿Amén? En su condición de hombre, participó de nuestra humana debilidad. Se durmió en la barca, tuvo hambre, se acercó a una higuera, tuvo sed, cansancio, se acercó al pozo de Jacob. ¿Amén? Participó de nuestra humana debilidad. Lucas 8:23, ¿qué dice? Pero mientras ellos navegaban, Él se durmió y sobrevino una tempestad de viento en el lago, henchía de agua y peligraban. Marcos 11, 2 al 13. Y al día siguiente, como salieron de Betania, tuvo hambre. Viendo de lejos una higuera que tenía hojas, se acercó si quizás hallaría en ella algo. Como vino a ella nada, halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Ven? Tuvo hambre, participó de nuestra humana debilidad. Juan 4, 6 al 7. Estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, las 12 del día. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús, ¿qué le dijo? Dame de beber. Pero una vez que padeció la muerte en la cruz del Calvario, el Padre lo levantó de un nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Aquí viene un punto muy importante. Hemos dicho que en el Antiguo Testamento el nombre personal del Señor es yo soy, el que soy. El tetragramatón YHWH, que alguna vez lo castellanizaron con el nombre de Jehová en el Antiguo Testamento. Pero una vez que el Señor padece su muerte en la cruz del Calvario, el Señor Padre le da un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y esto lo vemos en las Escrituras. Esto lo vemos en las Escrituras. Para nosotros ahora el nombre personal del Señor. Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11.
Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo la tierra. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Precioso pasaje. Por eso es importante no limitarse a leer Hebreos 1:5, sino ir más adelante, cuando en el versículo 8 se reconoce la verdad del Hijo. Eso es precisamente lo que menciona Hebreos. Hebreos 1:8 dice más del Hijo, dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Está refiriéndose a Jesucristo. Tu trono, oh Dios, le está diciendo el autor de Hebreos, por el siglo del siglo. ¿Por qué el nombre de Jesús no es mencionado en el Antiguo Testamento? No vas a encontrar ese nombre en el Antiguo Testamento. Precisamente nuestro amado Señor Jesucristo es Dios. El nombre de Jesús no se menciona en el Antiguo Testamento porque el nombre de Jesús no fue revelado sino hasta el momento en que es anunciado por el ángel Gabriel a la Virgen María. Amén. Lucas 1:31-32, que dice: ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías. Es importante que sepas esto. Jesús significa Salvador. Cristo significa Mesías o el enviado de Dios. En el Antiguo Testamento existen por lo menos 300 profecías que se llaman mesiánicas, llamadas así porque anunciaban la venida del Mesías Jesucristo, que salvaría a la humanidad. Isaías 9:6-7 es uno de los tantos pasajes mesiánicos en el Antiguo Testamento. El profeta Isaías, conocido como el profeta mesiánico porque habló mucho del Mesías, escribe en el capítulo 9, versículos 6 y 7. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es mencionado que se le daría el trono a David, su padre, porque el Señor Jesús, en su ministerio de salvación en la tierra, nacería de vientre de mujer y en su genealogía perteneciendo a la tribu de David, es decir, la tribu de Judá. Así como el rey David, el Señor Jesús nacería también en Belén de Judá. Solo un descendiente directo que pertenezca a la tribu de Judá podía ser el sucesor en el trono de David. En el Antiguo Testamento, nuestro Dios hizo un pacto con David de que nunca faltaría un sucesor en su trono. Este se llama el pacto davídico. ¿Quién es el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento? Si tú escudriñas el Antiguo Testamento, vas a encontrar con alguna frecuencia este nombre, el ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento aparece frecuentemente el nombre ángel de Jehová, que al ser único en su género y por la forma de su manifestación, viene a ser el Señor Jesús antes de su nacimiento de la Virgen María. O sea, es el teofanía, manifestación visible del Dios invisible en el Antiguo Testamento, una preencarnación del Señor. Los pasajes bíblicos donde se mencionan al ángel de Jehová manifiestan una teofanía, es decir, la manifestación visible del Dios invisible en el Antiguo Testamento. Porque lo que discernimos que fue el Señor Jesucristo quien se manifestó visiblemente en el Antiguo Testamento a través del ángel de Jehová hasta el cumplimiento cuando el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:14. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
escribe Juan, el apóstol. Se apareció Agar, madre de Ismael. Génesis 16:7. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Aclaremos un punto, hermanos. Agar, precisamente, encontramos ese personaje en el Antiguo Testamento, que fue la criada de Sara, que dio a luz a Ismael, ¿no es cierto? Pero eso puedes ver con detenimiento en el relato bíblico en Génesis capítulo 16. Pero es el ángel de Jehová que se aparece a Agar. Amén. Habló con Abraham. Por eso dice, antes que Abraham fuese yo soy. Habló con Abraham. Génesis 22:15, que dice, llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Fue el Señor Jesús, teofanía, manifestación en el Antiguo Testamento del Señor Jesús. Habló con Abraham. Se le apareció a Moisés en el monte Horeb para darle la comisión de liberar al pueblo de Israel de casa de servidumbre, que se llaman esclavos, ¿no? Éxodo 3:6 dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí hay un detalle extraordinariamente importante. Los detalles en la Biblia son muy, muy importantes. ¿Qué dice Éxodo capítulo 3, versículo 6? Y dijo, yo era el Dios de tu padre, yo era el Dios de Abraham. No. Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué? Aunque Abraham, el momento que está hablando con Moisés, 500 años antes había estado Abraham y había partido también. Él es Dios, no es un Dios de muertos, dice la Biblia, es un Dios de vivos. Abraham, Isaac, Jacob son siervos del Señor que se encuentran en la casa del Padre. Amén. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Se apareció a otros siervos como a Gedeón, uno de los jueces. En el libro de Jueces vas a encontrar este personaje, Gedeón. En Jueces 6:11 dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Al rey David también, ¿sí? Al rey David también. ¿Cuándo encontramos esto? Primera de Crónicas 21:16. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio, de luto. Daniel, también se le apareció a Daniel, el profeta, ¿no? Encontramos ese preciosísimo pasaje en el foso de los leones. Daniel capítulo 6, versículo 22, uno de los tesoros de la Biblia en el Antiguo Testamento. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. ¿El Espíritu Santo es Dios? Hemos hablado del Padre, del Hijo, y ahora vamos a hablar del Espíritu Santo. ¿Será que el Espíritu Santo es Dios? El Espíritu Santo forma parte de la divinidad y es Dios. Es Dios. El Espíritu Santo es omnipresente, es decir, como parte de la divinidad está en todas partes. Es uno de los atributos divinos. El Espíritu Santo tiene ese atributo divino. Salmos 139, 7, 8 que dice, ¿a dónde me iré de tu Espíritu Santo? ¿Dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciera mi estrado, aquí, allí tú estás. El Espíritu Santo también es otro atributo divino, omnipotente. Es decir, como parte de la divinidad, todo lo puede. Todo lo puede el Espíritu Santo de Dios. Poder perfecto de Dios. Salmo 104:30. Envías tu Espíritu Santo, son creados, renuevas la faz de la tierra. El Espíritu Santo también otro atributo divino, es omnisciente. Es decir, como parte de la divinidad, todo lo conoce. 1 Corintios 2, 11 al 13. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo.
sino el Espíritu Santo que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Cuando dice la palabra del Señor, vamos a ver un poquito, acomodando lo espiritual a lo espiritual, ¿a qué se estará refiriendo? Se está refiriendo a que la palabra de Dios es en esencia espiritual, es poderosa, es espiritual, pero necesita una mente renovada para acomodar lo espiritual a lo espiritual. ¿A qué? En palabras más sencillas, palabra de Dios no es entendida por un hombre natural, por una persona no convertida. Tiene que renovar su entendimiento. El Espíritu Santo lo que hace es renueva el entendimiento para acomodar lo espiritual de la palabra de Dios a la mente espiritual. Dios mismo es el Espíritu Santo. Dios mismo es el Espíritu Santo. Amén. Es importantísimo este aspecto. 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo del Señor, allí hay libertad. Amén. El Señor es el Espíritu Santo. Pero por la misericordia del Señor, luego de su muerte y resurrección del Señor, y luego de ascender a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo, llamado Parácletos, palabra griega que significa consolador. Viene al nuevo convertido para exhortar, para enseñar, para animar, para consolar a todos aquellos que participan del nuevo nacimiento, en general a toda la iglesia del Señor Jesucristo. En la Biblia se encuentran pasajes bíblicos que mencionan la Trinidad divina, claro que sí, hay. Si bien es cierto que en las Escrituras no existe el término Trinidad divina, en varios pasajes bíblicos encontramos como evidencia su divina presencia. Desde el libro de Génesis se discierne claramente el accionar de la Trinidad divina, el accionar del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Otros pasajes bíblicos encontramos también. Lucas 3, 21 al 22. Cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Vino una voz del cielo que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Ahí está apareciendo, por una parte, el Espíritu Santo, la voz del Padre, y que estaban bautizando al Señor Jesús. La gracia del Señor, hermanos amados, esto es lo que se llama la bendición apostólica. Bendición apostólica. ¿Por qué? Porque habla la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, y todos decimos amén. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Ven? Tito 3, 4 al 5. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Amados, de esta forma hemos compartido este tema que es demasiado muy importante. Recordando este pasaje precioso que se encuentra en Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. De esta forma hemos llegado, hermanos, con este tema fundamental, siempre haciendo un llamado a ti que estás en sintonía, que quizás no estás todavía en el Señor. Nada es casual en la vida. Nada es casual. El Señor ha permitido que puedas estar en sintonía. Y si no tienes todavía a Cristo en el corazón, te invito a hacer una sencilla oración.
Abre tu corazón, recíbelo en tu ser y dile: Señor, perdóname, ayúdame a conocerte, para conocer todo esto que me estás mostrando y que estás mostrando en esta serie de estudios. Ven a mi vida, te necesito, perdóname. Tú has muerto en la cruz del Calvario por mí, derramaste tu sangre preciosa. Ven a mi vida, Señor, te confieso como mi Señor y mi único Salvador. Si lo haces de corazón, vienes a formar parte de la familia de Dios. Si te has apartado por alguna razón, vuelve, porque el Señor siempre te está esperando con los brazos abiertos. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. El Señor los bendiga grandemente.